Muy buenas noches, estimados pastores y líderes locales de las iglesias. Es para mí un gran honor en esta linda y hermosa noche continuar con este lindo y hermoso seminario. Hoy vamos con la lección número 3. Hoy vamos a hablar acerca de el liderazgo y su relación con su pastor en la iglesia local, porque estamos hablando del pastor y sus líderes locales, o sea, sus discípulos. Entonces vamos a estar hablando sobre 3 áreas importantes en la relación del líder, de los líderes con su pastor. En primer lugar, vamos a hablar de la lealtad a su pastor. Una de las cosas interesantísimas que necesitamos hoy en nuestros tiempos es lealtad. Para que una iglesia crezca y se proyecte hacia las comunidades y sea una iglesia de excelencia, tiene que haber lealtad de los líderes a su pastor de la iglesia local. Vamos a hablar acerca de la palabra lealtad. La palabra lealtad es sinónimo de fidelidad. Esta palabra en hebreo es muna, que se tradujo por fidelidad, que significa firmeza, digno de confianza. Firmeza, digno de confianza. Y el diccionario Océano I define la palabra lealtad como una persona incapaz de traicionar, incapaz de engañar, incapaz de abandonar a su pastor. Entonces, estamos hablando de un núcleo de líderes que han sido escogidos por Dios y por su pastor para servir en la iglesia local. Que esos líderes sean leales, que sean personas incapaces de traicionar, que sean personas incapaces de engañar, que sean personas incapaces de abandonar el cargo que Dios les ha dado y de abandonar a su pastor y de abandonar su iglesia. El apóstol Pablo, este gran hombre insigne, aconsejó a Timoteo que los líderes que enseñan a otros deben de ser fieles. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 2. Pablo habla de que para ser líder tiene que ser la persona fiel, leal. Los servidores de Cristo deben de ser fieles, deben tener esta cualidad, como dice Primera de Corintios 4 del 1 al 2. Fidelidad. Hoy en día, como hay tanta infidelidad en todas las áreas, en el área del hogar, en el área de las empresas, en el área, diríamos, pastoral de las iglesias. Como yo he encontrado pastores que sufren por la infidelidad de un líder que se ha levantado en contra de él en la iglesia, una persona que ha comido en su casa, que ha comido en el mismo plato y que lo traiciona. Por eso dice que la fidelidad es una persona incapaz de traicionar, incapaz de engañar, incapaz de abandonar, incapaz de murmurar de su pastor, incapaz de chismear en contra de su pastor. Qué hermoso y qué lindo. El apóstol Pablo nos habla de personas fieles. La Biblia nos habla de personas fieles en el ministerio. Por ejemplo, Primera de Corintios 4:17 nos habla de este joven Timoteo que fue fiel a Dios y fue fiel al apóstol Pablo en el ministerio. También nos habla de otro personaje interesante que está mencionado en Efesios 6:21,
Colosenses 4:7. Vuelvo a repetir, Efesios 6:21, Colosenses 4:7. Este hombre se llamó Tíquico. Qué hermoso. Pablo dice que fiel, que fue fiel. En Colosenses 4:9 se nos habla de una persona llamada Onésimo. También dice que fue fiel. El apóstol Pedro habla de otro personaje llamado Silvano como un servidor fiel. Está en primera de Pedro 5:12. El apóstol Pedro habla de este personaje que fue también fiel. Se califica como fiel, ¿verdad? Qué hermoso, qué bello esto. Eso es una cualidad que debe tener el liderazgo con su pastor. Fidelidad. Pastor, si no hay una persona que le sea fiel a usted, mejor no lo ponga a nada. No lo ponga dentro de un cargo en la iglesia porque te va a dañar la iglesia si no hay fidelidad. Ahora, hay otra cosa interesante como número 2, ¿verdad? Que el discipulado o líderes locales que sirven dentro de la iglesia bajo la tutoría y bajo la guianza de su pastor deben ser personas disciplinadas. Oiga bien, personas disciplinadas. La palabra disciplina a mucha gente no le gusta. Hay gente que trabaja en una forma indisciplinada, pero la Biblia habla que el siervo o la persona que sirve en la iglesia debe ser una persona disciplinada. La palabra disciplina viene del latín discipulus, que significa una persona que recibe enseñanzas de su maestro o de su pastor en una forma sistemática de hacer las cosas siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas. Si no hay disciplina, lo que existe es desorden. Y en un liderazgo debe haber disciplina. Aunque no les gusta a muchas personas, bueno, si no les gusta, entonces no califican para ser líderes dentro de la iglesia local. Dios, podemos ver acá, que Dios usa la disciplina con carácter correctivo, disciplina con carácter formativo. Hay una palabra en griego que dice paideia, que del griego significa la formación de un niño, disciplina, corrección. Y usted puede ver eso en Efesios 6:14, que ahí está el término disciplina, instrucción. Segunda de Timoteo 3:16. La disciplina, digo yo, estimados pastores, es la forma de trabajar en una forma sistemática, persistente y progresiva hacia una meta específica, superando las dificultades y obstáculos que se presentan en una determinación inquebrantable. Así es que, si quieres tener una iglesia fructífera, una iglesia poderosa, una iglesia de excelencia, cuando ores a Dios por las personas que van a estar a tu lado, que sean personas disciplinadas, que acepten ser disciplinadas, ser enseñadas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Otra cosa interesante que deben tener los líderes, los discípulos que están trabajando al lado de su pastor, es de ser respetuosos y obedientes a su pastor. Yo conozco muchas personas líderes trabajando en las iglesias. Yo que fui pastor por 53 años, fui pastor y me tocó visitar iglesias, pastorear pastores, supervisar pastores, y llegué a muchas iglesias donde los líderes locales que están al lado del pastor son irrespetuosos con él. Y eso no debe ser así. Un líder que está al lado
trabajando con su pastor debe ser una persona obediente, debe ser una persona que brinde respeto a su pastor, hermano. Respeto, obediencia, eso lo dice Hebreos 13:17, léalo detenidamente. Y Primera de Corintios 16:15 al 16, respeto y obediencia. La Biblia, Dios habla hoy. Me gusta mucho cuando habla de Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Me gusta esa forma parafraseada. Y dice así, hablando de las personas que tienen que brindar respeto a su pastor, a la persona que los instruye, que los está capacitando, a ese hombre que ha sido puesto por Dios. Y dice, hermanos, os rogamos que respetéis a quienes trabajan entre vosotros y que os dirigen y aconsejan en el Señor. Debéis tenerlos y amarlos mucho por el trabajo que llevan a cabo. Vivid en paz unos con otros. Eso lo dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 13. Usted puede consultar a muchas otras versiones y todo gira en torno al respeto y a la consideración que hay que brindarle a la persona que Dios ha puesto para enseñarte, para discipularte. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Bueno, Primera de Pedro 5, del 1 al 5, léalo ahí detenidamente. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Dice, porque ellos apacientan la grey de Dios. O sea, han sido puestos ahí para apacentar, para guiar la grey de Dios y merecen el respeto delante de Dios hacia ellos. No ese irrespeto. Yo he encontrado personas que son irrespetuosas, le gritan a su pastor, no son obedientes. Esas personas no califican ni para miembros de la iglesia, ni mucho menos para una directriz que puedan llevar dentro de la iglesia local o una dirección de un ministerio. Jamás de los jamás. Hay algo interesante, que esto debe quedar bien claro, debe quedar bien grabado en tu corazón, hermano. Debe quedar plasmado, pastor, en tu corazón. Si vas a orar a Dios para que el Señor te dé personas que van a estar a tu lado, que han sido llamadas por tu persona bajo la dirección de Dios y bajo la oración, no puedes perder de vista este consejo que hoy te estoy dando. Ahora viene otra cosa interesante. Es el líder o los líderes y su relación con su iglesia. Ahora hablamos del líder y su relación con su pastor, pero ahora el líder y su relación con su iglesia, con los miembros de su iglesia. Estamos hablando de personas que han sido llamadas para servir dentro de la iglesia, bajo la dirección de su pastor. Debe de actuar, oiga lo que le voy a decir, debe de actuar el líder como una persona madura y no como un niño espiritual. Los 3 niveles de vida están marcados en la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:14. Vamos a comenzar a ver ahí. Primera de Corintios 2:14. Ahí en Primera de Corintios, esa carta nos habla de los 3 niveles de vida en el mundo cristiano. Y también en el mundo natural. Está primeramente el hombre natural, el hombre psíquicos, el hombre que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Es el hombre irredento, el hombre que no ha nacido de nuevo,
Eso lo menciona Primera de Corintios 2:14. El hombre animal no percibe las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. Puede leer también Efesios 2, del 1 al 2. Ese es el hombre que puede estar dentro de la iglesia y porque tenga alguna preparación académica. Está bien la preparación académica y yo creo que todo líder debe estar preparado también académicamente. Pero poner a una persona simplemente porque tiene un estatus económico o porque aporta un estatus académico y no ha nacido de nuevo, un natural, usted va a arruinar la iglesia, porque esa persona no va a entender las cosas del Espíritu, porque para él van a ser locura. Ahora estamos hablando de lo que dice Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Nos habla del hombre niño, o sea, el hombre niño que no ha crecido, o sea, es la persona que ha nacido de nuevo, pero no se ha desarrollado, funciona en una forma carnal todavía, en una forma sarquina, como dice en griego, sarquikos, niño, que está todavía de leche espiritual, como dice 1 Corintios 3, 1 al 4, léalo, como también Hebreos 5, 13 al 14, leche. Dice que si alguien todavía está de leche, no es apto para desempeñar un cargo dentro de la iglesia local. Primera de Pedro 2, del 1 al 2, lo habla bien claro. Vuelvo a repetir los textos. Primera de Corintios 3, 1 al 4, Hebreos 5, 13 al 14 y Primera de Pedro 2, 1 al 2. Esa etapa de niñez, hermanos, cuando usted llama a alguien para que sirva en la iglesia al lado suyo, pastor, y es una persona que tal vez puede tener muchos años de ser cristiano, pero no ha nacido de nuevo. Hay muchas personas que llevan 15, 20, 25 años y se han quedado en la etapa de la lactancia, no han crecido. Yo les he llamado los niños con bigote. Ellos van a buscar satisfacer su ego, le van a dañar la iglesia. Hay que prepararlo, como dije anteriormente. No es que la Biblia prohíbe que hayan niños en la iglesia. Los niños, los bebés tienen que nacer, crecer, pero tienen que ser formados. Tienen que desarrollarse. Todo en la vida crece y se desarrolla en todas las cosas. Los árboles nacen, crecen. Los animales nacen, crecen, los seres humanos nacen, crecen, y en la vida espiritual se nace, pero también se crece. Y está el hombre maduro, y yo quiero que usted pueda prestar atención a esta palabra maduro. Existen dos palabras muy importantes en el griego para crecimiento, y la una es ausano. Y ausano significa hacer aumentar aquello que ya tiene vida, ya sea en el campo natural como espiritual. Y estas palabras aparecen ahí, si usted las puede ver, Segunda de Corintios, capítulo 9, el verso 10, Primera de Corintios 3, de 6 al 7, ahí aparece esa palabra. Y la otra es telios, en griego, que significa progresar, significa avanzar, significa crecer, significa desarrollarse, y se encuentra en los siguientes pasajes bíblicos. Tome su Biblia y márquelo. Efesios 4:13, ahí se habla de la palabra perfecto. Hebreos 5, 13 al 14, habla la palabra, ahí la palabra de Dios habla el término madurez. Perfección la encontramos en Colosenses 1:28. Perfecto la encontramos en Mateo 5:48. Perfecto en segunda de Timoteo 3:17. Porque en el reino de Dios, estimado hermano, se nace,
pero debe haber un crecimiento hasta llegar a la madurez, hasta que Cristo sea formado en el corazón del líder, para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga en gran manera. Yo quiero orar al Señor para que Dios, en una forma especial, te bendiga, pastor, ahí en la iglesia local. No olvide estos consejos. Es de una persona que tiene 53 años de haber pastoreado y conozco perfectamente la problemática eclesiástica que se dan dentro de las iglesias locales por ciertas anomalías. Así es que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, mira a ese siervo tuyo, mira a ese grupo de personas que está al lado de ese pastor, que han sido llamados para ser discípulos, para ser instruidos, para ser capacitados. Señor, te pido que esos líderes puedan, Señor, escuchar esta enseñanza y que el pastor también siente en su corazón aplicarla para la gloria de Dios, para que haya una iglesia balanceada, para que haya una iglesia próspera, para que haya una iglesia de excelencia, Señor, compuesta de hombres y mujeres que te amen, que sean maduros, capaces, Señor, de llevar las cargas los unos a los otros, capaces de poder visualizar esa iglesia de excelencia en el futuro, junto con su pastor, para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.